Mysterious objects appearing in the sky. Strange sky phenomena. Estados Unidos acaba de vivir una serie de acontecimientos que han dejado a miles de personas en estado de shock. Tornados devastadores arrasaron comunidades enteras en cuestión de minutos. En las montañas de Sierra Nevada, las aguas que continúan retrocediendo están revelando objetos que permanecieron ocultos durante generaciones. En Washington, una instalación industrial sufrió una falla repentina que movilizó equipos de emergencia. Y mientras todo esto ocurría, extraños fenómenos en el cielo hicieron que muchas personas levantaran la vista y comenzaran a preguntarse qué está sucediendo realmente. ¿Son simplemente eventos aislados? ¿O estamos viendo una acumulación de señales que están llamando la atención de millones de personas? En este video conocerás qué ocurrió en cada uno de estos lugares, por qué estos acontecimientos están generando tanta preocupación y qué dicen las escrituras cuando una nación comienza a experimentar eventos que parecen llegar todos al mismo tiempo. Porque cuando las noticias empiezan a acumularse de esta manera, muchos creyentes recuerdan que Jesús nos pidió algo muy específico: observar, discernir y permanecer despiertos. Escribe en los comentarios: Jesús está en control. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. La primera señal llegó del cielo, pero no llegó con delicadeza. En el Medio Oeste y las llanuras centrales, lo que comenzó como condiciones meteorológicas distantes se fue concentrando con rapidez en algo para lo que ningún pronóstico había preparado del todo a esas comunidades. Un tornado masivo tomó forma sobre tierras que momentos antes guardaban silencio, y se desplazó con una especie de propósito hacia las calles donde los niños tenían sus rutinas, donde las familias mantenían el ritmo de sus días, donde nada en la mañana había insinuado que este tipo de encuentro estaba por suceder. Visto desde kilómetros de distancia, el embudo tenía algo de abstracto, una columna oscura rotando despacio contra el horizonte, más cuadro pintado que amenaza real. Para quienes estaban en su camino, lo abstracto se volvió físico en muy poco tiempo. Los techos no se levantaron de la manera en que la gente imagina que se levantan los techos. Se separaron de las paredes con la certeza fría de algo que ha estado esperando el momento exacto, y una vez en el aire, viajaron sin consultar su peso ni su historia. Las paredes que habían protegido familias durante años se doblaron y cedieron. Los árboles que habían sobrevivido décadas de tormentas ordinarias se partieron a la altura del tronco como si fueran de papel. Metal de cocheras, vigas de madera, bicicletas de niños, sillas de cocina, todo compartió el mismo espacio en el aire por un instante, indiferente a su función original, llevado a donde el viento decidió llevarlo. El sonido que produce un tornado de cerca no tiene equivalente en el vocabulario de la mayoría de la gente. No es el retumbar suave del trueno escuchado desde dentro de una casa segura. Es algo más profundo, una presión que no solo entra por los oídos, sino que llena el pecho entero, que ocupa cada espacio disponible en el cuerpo hasta que no queda lugar para el pensamiento. Muchas familias no pudieron hacer nada más que bajar a la parte más baja de sus hogares, abrazar a sus hijos y esperar dentro del ruido hasta que el ruido por fin pasó de largo. Los meteorólogos pueden trazar lo que ocurrió en términos atmosféricos con precisión. El aire cálido y húmedo que subía desde el sur colisionó con una masa de aire frío que descendía del norte, creando el tipo de inestabilidad atmosférica que las llanuras del Medio Oeste conocen bien pero para la que nunca pueden prepararse del todo. Las condiciones esa mañana eran propicias, y la convergencia de sistemas de presión, niveles de humedad y cizalladura del viento produjo no un solo tornado sino una serie de ellos, rodando por las llanuras en un patrón que los administradores de emergencias rastrearon con la urgencia que este tipo de eventos siempre exige. Todos los que estaban en el camino recibieron cada advertencia que el sistema pudo producir, y aún así en muchos casos la ventana entre el aviso y el impacto se midió en minutos. Esto no es un fallo de la ciencia. Es un recordatorio de lo que la ciencia reconoce con regularidad y con honestidad. La naturaleza opera según su propio horario, y ese horario no consulta la conveniencia de nadie. Para las familias de pie entre los escombros cuando el viento por fin pasó, la pregunta que surge no es científica. Y vale la pena detenerse aquí un momento, porque la tendencia inmediata en el mundo moderno, cuando ocurre algo de esta magnitud, es buscar la explicación técnica, y esa búsqueda no está mal. Los meteorólogos y los climatólogos y los ingenieros de infraestructura tienen cosas importantes que decir sobre lo que pasó y qué se puede hacer de manera diferente la próxima vez. Esas conversaciones deben ocurrir y sus conclusiones deben implementarse. Pero la persona que acaba de ver su casa convertirse en escombros no está principalmente en ese proceso mientras todavía está de pie entre los restos. Está en otro proceso, uno que no tiene el vocabulario de la ciencia, sino el vocabulario más antiguo y más personal de la pérdida y el significado y el qué hago ahora.
Y para ese proceso el vocabulario de la fe ofrece algo que el vocabulario de la ciencia no puede ofrecer. No respuestas más simples, sino una fuente de anclaje que no depende de que las respuestas lleguen primero. No es por qué se formó la tormenta, ni cuáles fueron las velocidades del viento, ni cuánto tiempo tardará en despejarse el desastre. La pregunta es, ¿qué ahora? No solo en el sentido práctico del seguro y la vivienda temporal y el lugar seco donde dormir esta noche, aunque todo eso es urgente y real. Más profundo, ¿en qué confío cuando lo que confiaba ya no está? Esa pregunta no tiene respuesta meteorológica, solo tiene la respuesta que las Escrituras han ofrecido en cada generación que alguna vez construyó algo y lo vio derrumbarse. El Salmo 46:1 dice que Dios es refugio y fortaleza, ayuda muy presente en las tribulaciones, no una ayuda lejana, no un consuelo abstracto que llega cuando ya pasó la crisis, una ayuda presente, disponible en el momento exacto en que las paredes ceden y el techo se va volando y todo lo familiar se convierte en escombros. Los tornados no traen un mensaje de castigo, traen el recordatorio de que la humildad no es debilidad sino realismo, y que la única estructura capaz de sobrevivir a cualquier tormenta es la que no está construida sobre madera y clavos, sino sobre confianza en quien sostiene el viento. Para las familias que están reconstruyendo, para los vecinos que ofrecen comida y techo, y para las comunidades que ya se están reuniendo a ayudar, la respuesta correcta no es el miedo, es la compasión, llegar con manos y corazón, y con una renovada conciencia, quieta pero firme, de que cualquier mañana ordinaria carga un peso que no siempre honramos hasta que algo nos lo quita. Así como los tornados mostraron con qué rapidez pueden quebrarse las cosas que están sobre la tierra, el lago en las montañas de Sierra Nevada empezó a ofrecer su propia clase de revelación, pero desde abajo de la superficie. El lago Tahoe ha ocupado un lugar especial en el imaginario americano durante generaciones. Su agua es del tipo de transparencia que hace que la gente deje de hablar a mitad de una frase y simplemente mire. Su orilla transmite una sensación de paz que ciertos lugares ganan con el paso de las décadas. Estar al borde de ese lago en una mañana tranquila es sentir, aunque sea por un instante, que el mundo no se ha movido en años. Pero los niveles del agua venían bajando, y a medida que la orilla retrocedía, el lago iba dejando atrás algo que había guardado en silencio durante mucho tiempo. Los primeros hallazgos a lo largo de la orilla recién expuesta parecían ordinarios. Neumáticos viejos medio enterrados en el sedimento, botellas de décadas pasadas, objetos metálicos oxidados que habían perdido su forma original al tiempo y la presión. Los equipos de limpieza trabajaban metódicamente, y lo que encontraban era extraño principalmente en cantidad, el enorme volumen de cosas que el lago simplemente había tragado sin anuncio alguno y conservado. Pero un examen más detallado reveló algo más desconcertante. Bajo la superficie, descansando en el lecho del lago en la oscuridad y el frío, había automóviles. Vehículos que habían entrado al agua años, posiblemente décadas atrás, con sus formas todavía reconocibles, el metal corroído pero no disuelto, los contornos intactos, de la manera en que el frío y la profundidad conspiran para preservar lo que los ambientes más cálidos habrían devuelto hace tiempo a sus elementos básicos. La ciencia detrás de esto es directa. El lago Tahoe es frío y profundo, y el agua fría y profunda es una de las cámaras de preservación más efectivas que existe en la naturaleza. La descomposición bacteriana se ralentiza dramáticamente a bajas temperaturas. La presión de varios cientos de metros de agua crea condiciones que frenan la oxidación. Los objetos que se hunden en ese tipo de entorno no desaparecen. Simplemente esperan, invisibles, bajo la superficie de un lago que millones de personas ven cada año y encuentran hermoso. Estuvieron allí todo el tiempo, debajo de la quietud, debajo del azul transparente que aparece en las fotografías y en la memoria de cada visitante. Oculto no significa ausente, solo significa no detectado, por ahora. Lo que la profundidad guarda, la profundidad lo preserva. Y cuando las condiciones cambian y la profundidad ya no puede guardar lo que guardaba, lo que aparece no es una creación nueva. Es una realidad antigua que el agua estaba sosteniendo fuera de la vista. Para quien tiene inclinación hacia la dimensión espiritual de las cosas, la imagen carga un peso difícil de ignorar. Esos automóviles fueron en su momento el símbolo de todo lo que la vida moderna premia: movimiento, libertad, potencia, independencia, la capacidad de ir a cualquier lugar en cualquier momento dado. Representaban el futuro cuando fueron comprados, la versión más nueva de la capacidad humana saliendo de una línea de ensamblaje con el olor del caucho nuevo y la promesa de la carretera abierta. Ahora descansan en el fondo de un lago, incapaces de moverse, incapaces de llevar a nadie a ningún lugar. El orgullo de una era se convierte en la curiosidad de la siguiente. El Salmo 27 lo dice con una simplicidad que corta. Algunos confían en carros y algunos en caballos, pero nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. El versículo no condena los carros ni los caballos, los pone en perspectiva.
Las capacidades humanas son reales. La tecnología avanza. El progreso ocurre. Pero nada de eso sostiene el centro. Nada de eso carga el peso que a veces la gente le pide que cargue. El lago Tahoe se convierte entonces, en este momento, no solo en un hito escénico con una orilla que retrocede, sino en una especie de espejo. ¿Qué descansa bajo la superficie de tu propia vida? ¿Qué ha estado guardado allí en silencio, invisible, esperando un cambio de condiciones para volver a la vista? El lago no emite un veredicto. Ofrece una pregunta que vale la pena sentarse a responder con calma, ante Dios, con honestidad, sobre lo que la respuesta podría ser. Hay una cualidad particular en la manera en que los objetos olvidados se conservan en las profundidades. El tiempo los cambia, los pinta de óxido, les quita el brillo, les borra los detalles de la pintura, pero no los deshace, permanecen reconocibles. Y cuando las condiciones cambian y la superficie retrocede, ya no es posible mirar el agua sin saber lo que hay debajo. Esa modificación en lo que se sabe cambia la experiencia del lugar para siempre. El lago que antes parecía simplemente hermoso, ahora es también un testigo. Lo que parecía solo paz en la superficie cargaba debajo de ella una historia que el agua guardó sin ser consultada. Hay en eso algo que merece tiempo y silencio para ser examinado, porque la pregunta no es solo del lago. Es de cualquier vida que lleva años mirando hacia adelante sin preguntar qué fue acumulando debajo mientras avanzaba. Antes de que el impacto de un tipo de evento pudiera asentarse, otro llegó desde una dirección que nadie había estado vigilando. En el estado de Washington, una instalación industrial que había estado operando a través de un día de trabajo cualquiera se convirtió en el centro de algo para lo que nadie tenía guión. Un gran tanque de almacenamiento falló. La falla fue repentina y fue lo suficientemente ruidosa como para escucharse más allá del área inmediata. El tipo de sonido que hace que la gente en los edificios cercanos deje de moverse y escuche, intentando decidir si lo que oyó fue real. En minutos, los equipos de respuesta a emergencias estaban en movimiento. Las carreteras cercanas a la instalación eran monitoreadas. Los trabajadores que habían comenzado el día con la expectativa rutinaria de fichar a la salida del turno se encontraron en una situación sin ningún guión familiar. Para las familias que recibieron llamadas telefónicas que no esperaban, las horas siguientes transcurrieron entre actualizaciones y silencios, entre revisar fuentes de noticias y esperar una voz específica al otro lado del teléfono. Este es el peso particular de los accidentes industriales. Llegan dentro de días ordinarios. Un esposo sale al trabajo después del desayuno. Una esposa conduce su ruta habitual hacia un trabajo que ha hecho durante años. Y luego el día ordinario se convierte en otra cosa. Y quienes los aman solo pueden esperar con la impotencia que siempre trae la espera. Los investigadores trabajan en exactamente estas situaciones para entender qué falló. Problemas de presión, desgaste de equipos, brechas en los procedimientos, vulnerabilidades estructurales en el propio tanque. Estas investigaciones importan enormemente porque la industria tiene la obligación de entender sus fallos y evitar que se repitan. La lección de incidentes como este pertenece primero a las personas que diseñan y mantienen estos sistemas, y exige un cuidado riguroso e incansable. Proverbios 27:1 alcanza más allá del informe de ingeniería con algo más difícil de medir. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo no habla de fatalismo. Habla del tipo particular de orgullo que asume que el mañana se parecerá al hoy, que los sistemas que hemos construido aguantarán, que la mañana en que nos despertamos tendrá la misma forma que la anterior. Mantener esa distinción con honestidad no es lo mismo que vivir con miedo. Es lo opuesto de dar por sentadas a las personas sentadas al otro lado de la mesa del desayuno, a los compañeros que comparten el mismo turno, a la comunidad que depende de que todos vuelvan a casa. Los accidentes industriales tocan algo que los desastres naturales también tocan, pero desde un ángulo diferente. La ilusión de que los sistemas humanos están bajo control completo. Los tornados son fuerzas naturales, y la gente acepta, aunque no con facilidad, que la naturaleza tiene sus propias reglas. Pero una instalación que falla en mitad de un turno ordinario desafía algo más específico: la confianza en que lo que los seres humanos construyeron funciona según lo previsto. Los trabajadores que llegaron esa mañana no llegaron esperando lo que enfrentaron. La jornada tenía un guión, y el guión fue cancelado sin advertencia. Cuando eso sucede, la pregunta que queda en el aire mucho después de que los equipos de respuesta se van es la misma que el tornado deja en los vecindarios: ¿en qué descansa realmente la seguridad? Porque si descansa en que los sistemas funcionen, en que los días sean predecibles, en que las estructuras sostengan, entonces el día en que un sistema falla o una estructura cede, esa seguridad también cae con ella. Oren por los trabajadores, oren por las familias, y donde quiera que trabajen, cualquier cosa que administren, cualquier sistema que esté bajo su cuidado, traigan a esa responsabilidad la humildad de saber que cualquier día puede contener más de lo que anticiparon. Después de las tormentas y los accidentes industriales, el cielo ofreció algo que nadie sabía del todo cómo categorizar:
no llegó con destrucción, no cargaba la baja presión del clima que se aproxima ni el peso del humo industrial. Simplemente apareció, quieto, sobre las nubes. Colores. No el arco familiar del arco iris post-lluvia estirado limpiamente sobre un cielo azul, sino algo más estratificado, más perturbador en su belleza. Rojo, violeta y amarillo parecían pulsar dentro de las propias formaciones de nubes, como si alguien hubiera escondido fuentes de luz dentro del vapor. Los colores se extendían y cambiaban de forma, y las formas a su alrededor empezaron a parecerse para algunos a cosas reconocibles. Una persona vio una cruz suspendida en las formaciones de nubes, sus líneas demasiado deliberadas para ser accidentales. Otra describió la luz formando la inconfundible silueta de unas alas, amplias y arqueadas, como las representaciones de ángeles que aparecen en siglos de arte religioso. Algunas personas, observando desde distintas ubicaciones, describieron una figura en las nubes que solo podían llamar eso. Una figura, de pie sobre todo, con los brazos extendidos hacia afuera, la postura de alguien que observa o que da la bienvenida. Los teléfonos salieron, se grabaron videos y se compartieron. Las secciones de comentarios se llenaron de personas comparando lo que veían, discutiendo sobre la interpretación, o simplemente escribiendo la palabra «wow» una y otra vez porque ninguna palabra más compleja parecía adecuada. Los científicos atmosféricos tienen una explicación clara para este fenómeno. Cuando la luz solar pasa a través de cristales de hielo a gran altitud, se refracta. El ángulo de refracción determina qué longitudes de onda de luz se separan de las demás, y bajo las condiciones adecuadas, esas longitudes de onda separadas producen colores que parecen brillar dentro de las formaciones de nubes. Es física, lo cual no lo hace menos hermoso. La física y el asombro no se oponen entre sí. Pero para quien estaba en una acera con el teléfono levantado hacia el cielo, la pregunta no era si los cristales de hielo pueden producir colores. Era si algún momento dado puede cargar más que su explicación física. Génesis 9:13 preserva una declaración divina. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris entró en el lenguaje humano como signo mucho antes de que existiera siquiera la mayor parte del vocabulario para explicarlo científicamente. Su primera aparición registrada en la narrativa de la historia fue como una promesa, una declaración de que cierto tipo de destrucción no definiría el futuro. Ese significado no ha sido reemplazado por la física de la refracción. Simplemente ha sido enriquecido por una comprensión más profunda del mecanismo a través del cual aparece el signo. Los colores extraños en el cielo no son prueba de nada, pero sí son una invitación a hacer lo que los seres humanos han hecho cada vez que el cielo ha hecho algo inesperado. Mirar hacia arriba y recordar. Recordar que la misericordia no ha desaparecido del mundo. Recordar que el mismo cielo que carga tormentas también carga belleza. Y quizás durante los pocos minutos que duraron los colores, permitirse la experiencia de orar con los ojos abiertos. Hay algo en la coincidencia del momento, colores en el cielo apareciendo en las mismas semanas que los tornados y los accidentes y los niveles del lago que bajan, que no requiere una teoría elaborada para suscitar una pregunta sencilla. ¿Está la temporada en que estoy viviendo diciéndome algo que vale la pena escuchar? La atención que venía moviéndose entre el cielo y el suelo se giró, de manera tranquila, hacia el mar. A lo largo de distintos tramos de costa, algo estaba sucediendo que tenía a personas que conocían el agua bien paradas al borde de ella sin respuestas. Peces, remo, criaturas de aguas profundas que la mayoría de la gente conoce solo por documentales o por relatos de marineros de épocas pasadas, comenzaron a aparecer cerca de la orilla. Estos animales normalmente habitan profundidades donde la presión, la oscuridad y la temperatura hacen que el mundo de la superficie sea esencialmente inaccesible para ellos. Su biología está calibrada para ese entorno. Sus ojos están adaptados a la oscuridad total. Sus cuerpos, largos y plateados, con las aletas rojas que les ganaron un lugar en la mitología de los monstruos marinos a lo largo de los siglos, están construidos para la presión horizontal de varios cientos de metros de océano. No tienen nada que hacer cerca de una playa donde alguien podría estar parado con su café de la mañana. Y sin embargo, ahí estaban. Varios avistamientos, en distintas ubicaciones, dentro de una ventana de tiempo demasiado corta para ser fácilmente descartada como fenómenos separados. Algunos peces parecían débiles o desorientados. Otros lucían simplemente fuera de lugar, presentes en un entorno que sus cuerpos no estaban diseñados para sobrevivir. Al mismo tiempo comenzaron a llegar informes de comportamiento inusual de aves, especies que habían seguido las mismas rutas de vuelo durante todo el tiempo que alguien pudiera documentar estaban alterando sus patrones. Algunas sobrevolaban en círculos áreas que nunca antes habían circulado. Otras evitaban ubicaciones que históricamente habían cruzado sin hesitación. Los cambios no eran dramáticos, no lo suficientemente grandes como para hacer titulares en la mayoría de los lugares. Pero los biólogos, los observadores de aves, los que llevan toda una vida prestando atención a los patrones estacionales, los notaron y los encontraron preocupantes.
La ciencia ofrece hipótesis razonables para ambos fenómenos. Los cambios en la temperatura del océano afectan la distribución de las fuentes de alimento, impulsando a las criaturas hacia ubicaciones inusuales mientras siguen lo que necesitan para sobrevivir. Las zonas de bajo contenido de oxígeno se forman en áreas del océano donde los procesos biológicos o químicos han agotado el agua, forzando a la vida marina hacia la superficie o hacia la orilla. La contaminación, las corrientes cambiantes, la interferencia acústica de la actividad humana y las vibraciones sísmicas del fondo marino pueden influir en el comportamiento animal de maneras bien documentadas. Estas explicaciones deben examinarse cuidadosa y honestamente, en lugar de ser descartadas en el apuro hacia interpretaciones más dramáticas. Oseas 4:3 fue escrito en un contexto de infidelidad humana y describe sus consecuencias en términos ambientales. Por eso se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar serán quitados. El versículo conecta las decisiones humanas con las consecuencias ecológicas de una manera que la ciencia medioambiental moderna, desde un ángulo completamente diferente, ha estado señalando durante décadas. La creación no es un sistema separado que opera independientemente de las elecciones que la humanidad hace dentro de ella. Está confiada al cuidado humano y responde a lo que ese cuidado produce. Cuando los peces remo aparecen en las playas y las aves abandonan sus rutas, la pregunta que vale la pena hacerse no es simplemente qué los llevó ahí, sino qué responsabilidad tienen quienes se suponía que debían cuidar el océano por lo que sea que los llevó ahí. El mensaje no es pánico, es reflexión, responsabilidad y el llamado a cuidar con más seriedad un mundo que no pertenece a la industria ni a la conveniencia, sino a Dios. La mayordomía es una de las palabras que más fácilmente se convierte en abstracta, en un concepto que se menciona en sermones, pero que cuesta traducir a decisiones específicas de lunes a viernes. Cuando las criaturas que habitan los lugares más profundos e inaccesibles del planeta empiezan a aparecer en las orillas, donde la gente camina con sus hijos, la abstracción se vuelve concreta de golpe. No hay distancia suficiente entre la playa y el fondo del océano para sentir que lo que ocurre allá abajo no tiene nada que ver con lo que se decide aquí arriba. La distancia era ilusoria desde el principio, y los peces remo varados en la arena son, entre otras cosas, la evidencia de que esa ilusión tiene un costo. Hay algo más en la imagen de esas criaturas en la orilla que merece detenerse un momento. El pez remo lleva en su forma física la memoria de aguas que ningún ser humano ha pisado jamás. Lugares donde la presión es aplastante, donde la oscuridad es total, donde las reglas del mundo de la superficie no aplican. Que esa criatura aparezca en un espacio que comparte con los turistas y los surfistas y los niños construyendo castillos de arena dice algo sobre los límites de lo que uno cree que es normal. El límite entre lo profundo y lo superficial, entre lo oculto y lo visible, entre lo que se mueve en las profundidades y lo que habita la orilla, ese límite se ha movido. Y cuando los límites se mueven, lo que estaba contenido de un lado puede aparecer del otro. La pregunta que eso deja no es solo biológica, es sobre qué otros límites, en qué otros dominios de la vida, están moviéndose en este mismo momento de formas que todavía no son visibles, pero que algún día lo serán. Los marineros de épocas anteriores, quienes dependían del océano para sus vidas en una manera que hoy muy pocas personas experimentan, desarrollaron una relación con estas criaturas que mezclaba el respeto con el temor. El pez remo, con su cuerpo que podía alcanzar varios metros de longitud, con sus escamas que brillaban como plata en el escaso tiempo que permanecía visible antes de desaparecer de vuelta a las profundidades, se convirtió en el origen de historias sobre serpientes de mar y monstruos del abismo. No porque los marineros fueran ingenuos, sino porque el animal mismo parecía pertenecer a un mundo distinto, uno que rozaba el mundo conocido en momentos excepcionales, y luego volvía a desaparecer. Que esos momentos excepcionales estén ocurriendo con una frecuencia y en una distribución geográfica que los observadores entrenados encuentran notable es, independientemente de la causa específica que la ciencia finalmente determine, una señal de que algo en el sistema que produce esos momentos ha cambiado. Y los cambios en sistemas grandes merecen atención, no porque siempre anuncien catástrofes, sino porque la atención es la forma más básica de responsabilidad. La atención que había estado moviéndose entre el cielo y el mar se volvió, en silencio, hacia el suelo. En Yellowstone, uno de los sistemas naturales más estrechamente monitoreados de América del Norte, los visitantes e investigadores comenzaron a notar cambios en el comportamiento de los géiseres que no encajaban con los registros históricos. Los géiseres operan según cronogramas que han sido rastreados y documentados durante más de un siglo, y esas cronologías estaban cambiando. Las chimeneas de vapor que habían mantenido patrones consistentes durante años liberaban presión de manera diferente. Con más frecuencia, con mayor volumen, en columnas que el ojo calibrado reconocía como distintas de las anteriores. Vapor caliente empujaba hacia el aire desde ubicaciones que antes solo ofrecían los tenues penachos que los turistas esperan y fotografían.
Las personas de pie en los entarimados de madera describían algo que definían como una vibración sutil bajo sus pies, el tipo de sensación demasiado suave para llamarla temblor, pero demasiado persistente para ignorarla. Los animales también se comportaban de manera diferente. Los rebaños de bisontes, esos animales masivos y lentos que definen el paisaje de Yellowstone, en el imaginario popular, se movían en patrones que los observadores de vida silvestre describían como atípicos. Los alces aparecían en lugares que raramente ocupaban en esa época del año. Estos cambios de comportamiento en animales grandes son tomados en serio por quienes los estudian, porque los animales grandes responden a estímulos que los sentidos humanos no pueden detectar. Sienten cambios en la vibración del suelo, en la temperatura y en el entorno acústico mucho antes de que esos cambios se manifiesten en formas que los instrumentos humanos marcarían como significativas. Cuando los animales se mueven, el observador atento pregunta por qué. Geológicamente, Yellowstone se asienta sobre uno de los sistemas de puntos calientes volcánicos más grandes de América del Norte. El calor, el gas y el agua sobrecalentada circulan a través de una enorme cámara subterránea, presionando constantemente contra la capa superficial sobre la que los visitantes caminan mientras toman fotografías. Los cambios en el comportamiento de los géiseres, el aumento de las emisiones de vapor y el movimiento del suelo de baja frecuencia están todos dentro del rango documentado de lo que este sistema hace. Los geólogos lo monitorean continuamente precisamente porque su escala de consecuencias, si llegara a volverse verdaderamente inestable, estaría más allá de lo que cualquier planificación de emergencias moderna podría abordar adecuadamente. El monitoreo no es señal de catástrofe inminente. Es el reconocimiento de que el sistema está vivo y que los sistemas vivos deben ser vigilados. Romanos 8:22 entró en el pensamiento humano como descripción de lo que la propia creación está experimentando, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La imagen de la tierra gimiendo no es adorno metafórico. Cualquiera que haya estado cerca de un geyser de Yellowstone y haya sentido el suelo vibrar bajo sus pies, escuchado el silbido presurizado del vapor liberándose desde las profundidades de la Tierra, sabe que el planeta no es un piso pasivo bajo los pies humanos. Es un sistema activo, presurizado y dinámico, que opera en escalas de tiempo que ninguna generación humana verá nunca completamente. La respuesta adecuada es la humildad, el cuidado y la oración. Tratar la tierra como el regalo encomendado que es, y caminar sobre ella con la reverencia que cualquier gran regalo merece. Hay algo en el contraste entre la apariencia de Yellowstone y su realidad interior que habla directamente a la condición humana. Desde la superficie todo parece ordenado y seguro. Los entarimados de madera, las señales informativas, los visitantes con sus cámaras. Pero a escasos metros bajo esa superficie, el calor que formó el continente sigue moviéndose. Las presiones que construyeron las montañas no han desaparecido. Simplemente están contenidas momentáneamente en una cámara que un día, en algún futuro que ninguno de los que están hoy de pie en los entarimados verá, no podrá seguir conteniendo. El suelo que parece firme es, en términos geológicos, una membrana delgada sobre un sistema que sigue vivo y activo. No para producir miedo, sino porque la honestidad sobre la naturaleza de lo que se pisa cambia la manera en que se camina sobre ello. La familiaridad con un lugar no es lo mismo que comprenderlo. Justo cuando la atención se había trasladado hacia el suelo tembloroso de Yellowstone, el océano la llamó de regreso. A lo largo de tramos de costa, personas que miraban el agua desde la orilla notaron algo que tardó un momento en registrarse como extraño. Las olas no chocaban de la manera en que las olas chocan. Llegaban en capas, apiladas una detrás de la otra en patrones repetidos que se parecían a las escamas de un pez vistas desde arriba, cada cresta siguiendo a la anterior a intervalos demasiado regulares para sentirse naturales. Desde la distancia, el efecto era casi hermoso. El agua formando una textura en la superficie que atrapaba la luz en repeticiones geométricas. Pero cuanto más tiempo lo miraba la gente, más inquietos se sentían, porque el océano no se supone que parezca organizado. La cualidad familiar del mar es su imprevisibilidad. Las olas interactúan, se interfieren entre sí, colapsan en el caos, se reconstruyen y colapsan de nuevo. Eso es lo que hace que la costa se sienta viva. Pero esto era diferente. Deliberado, con patrón, como si algo bajo la superficie estuviera produciendo un ritmo que el agua no tuviera más remedio que seguir. Lucas 21:25 lleva una descripción atribuida directamente a Jesús. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El versículo no describe un evento específico. Describe una atmósfera, un período en que el mar hace cosas que producen perplejidad en quienes lo presencian. No terror exactamente, sino la inquietud particular que viene de ver algo familiar comportarse de maneras no familiares. El mensaje no es pánico, es vigilancia,
el tipo específico de vigilancia que proviene de mantener un ojo en el mundo y ambas manos en oración. Las olas que no se comportan como olas son un recordatorio de que los sistemas más grandes del planeta tienen su propia lógica, una lógica que no siempre coincide con los patrones que la experiencia humana ha aprendido a reconocer como normales. El océano ha existido bajo formas que los seres humanos no han presenciado. Sus profundidades guardan procesos que la ciencia está documentando apenas parcialmente. Cuando algo en esa vastedad cambia de manera suficientemente visible para que quien camina por la playa lo note, la pregunta inmediata es ¿qué generó el cambio? Y la pregunta que sigue, la que no siempre se hace en voz alta pero que permanece, es sobre la naturaleza de los sistemas en los que la vida humana descansa sin examinarlo demasiado. Las olas que llegan en capas geométricas son el recordatorio de que lo que se llama normal es una categoría más frágil de lo que la continuidad del día a día sugiere. Desde el mar, la pregunta se desplazó hacia algo más cercano que cualquier costa o parque nacional o lago en las montañas. Se desplazó hacia el cerebro, específicamente hacia lo que la tecnología está comenzando a alcanzar dentro de él. Neuralink se ha convertido en una de las tecnologías más discutidas y controvertidas de la historia humana reciente, no por lo que ya ha hecho, sino por lo que está alcanzando. La idea central es simultáneamente audaz y en ciertas aplicaciones genuinamente compasiva. Conectar el cerebro humano directamente a las máquinas, permitiendo que las señales que antes se movían únicamente a través del sistema nervioso del propio cuerpo se muevan también a través de dispositivos externos. Para alguien que ha perdido la capacidad de mover sus extremidades, esto podría significar comunicación. Para alguien que ha perdido la capacidad de ver, podría eventualmente significar visión restaurada a través de una vía artificial. Estas aplicaciones no son triviales. El sufrimiento que abordan es real, documentado y profundo. Pero la tecnología plantea preguntas que ningún equipo de ingeniería, por brillante que sea, está equipado para responder por sí solo en su totalidad. Cuando la interfaz entre la conciencia humana y la máquina se vuelve suficientemente sofisticada, ¿dónde queda el límite? Cuando el dispositivo puede leer señales neurales, potencialmente también puede influir en ellas. La línea entre asistencia y alteración no siempre es obvia, y la historia de la invención humana está llena de ejemplos donde algo diseñado para aliviar se volvió capaz de dañar una vez que cruzó ciertos umbrales de poder. Proverbios 9:10 identifica el comienzo de la sabiduría no como la inteligencia o la habilidad técnica, sino como el temor del Señor. Esa es una afirmación incómoda en una cultura que tiende a equiparar el progreso con la sabiduría. Pero la distinción entre conocimiento y sabiduría nunca ha tenido mayor relevancia práctica que ahora. La tecnología puede asistir al cuerpo. La tecnología puede extender el alcance de las capacidades del cuerpo. Pero solo Dios puede abordar lo que vive en el centro de una vida humana. Y cualquier sistema que pierda de vista esa distinción, que empiece a tratar la mente humana como un problema, a optimizar en lugar de un misterio a reverenciar, ha dado un paso lejos de la sabiduría que ninguna capacidad adicional puede recuperar. La velocidad a la que avanza este tipo de tecnología hace que la pregunta no sea hipotética. Cuando los dispositivos que leen las señales del cerebro se vuelvan más precisos, cuando puedan distinguir no solo entre movimiento voluntario e involuntario, sino entre diferentes tipos de pensamiento, entre estados emocionales, entre patrones de atención, el territorio que se abre no tendrá mapas previos. La ciencia puede describir el mecanismo, la ingeniería puede refinar el dispositivo, pero la pregunta de qué significa ser humano cuando la frontera entre el pensamiento y la máquina se hace porosa es una pregunta que pertenece a un dominio diferente. Uno que ningún laboratorio ha estado equipado históricamente para responder, y que la velocidad del progreso tecnológico ha hecho urgente antes de que las tradiciones filosóficas y espirituales que podrían abordarla hayan tenido tiempo de formular una respuesta adecuada. El conocimiento avanza. La sabiduría que crece solo en relación con Dios y en la larga y paciente práctica de ver claramente la vida de otra persona, no tiene atajos ni actualizaciones de software. Cuando todos estos eventos se colocan juntos en la mente de una sola vez, emerge una imagen más grande que cualquiera de ellos por separado. Los tornados desgajararon vecindarios en el Medio Oeste, cambiando la forma de la vida cotidiana de la gente en el espacio de unos pocos minutos. Las aguas que retrocedían del lago Tahoe se alejaron de la orilla y revelaron objetos del pasado, cosas que habían sido mantenidas fuera de la vista durante décadas por la simple profundidad del agua sobre ellas. Una instalación en el estado de Washington experimentó una falla industrial repentina en lo que había sido un día de trabajo ordinario. El cielo desplegó colores que el lenguaje humano alcanza, pero lucha por capturar. Colores que hicieron que la gente levantara sus teléfonos y luego los bajara y simplemente mirara. Criaturas marinas de las profundidades aparecieron en playas donde no tenían ningún asunto biológico que hacer.
Las aves abandonaron sus rutas ancestrales sin explicación. El suelo en Yellowstone modificó sus ritmos de maneras que los instrumentos rastreaban cuidadosamente y que los animales sentían de manera aún más directa. Las olas se alinearon a lo largo de la costa en patrones que los que habían pasado toda una vida mirando el mar nunca habían presenciado antes. Y en laboratorios y quirófanos y conversaciones de tecnólogos, el cerebro humano mismo estaba siendo discutido como sitio de intervención tecnológica. Cada uno de estos eventos, examinado individualmente, puede ser abordado por un científico capacitado en la disciplina relevante. El tornado tiene una causa meteorológica, el lago tiene una explicación hidrológica, el accidente industrial tiene un modo de fallo de ingeniería, las nubes coloridas tienen una descripción física, las criaturas marinas tienen una hipótesis biológica, los géiseres tienen un marco geotérmico, las olas tienen una explicación oceanográfica. La tecnología cerebral tiene una racionalidad de ingeniería, la ciencia no es enemiga de la fe, y la existencia de explicaciones naturales para estos eventos no debería inquietar a nadie cuya fe sea lo suficientemente madura para entender que Dios actúa a través del mundo natural con la misma frecuencia y profundidad que a través de lo que lo desafía. Pero cuando todas estas cosas aparecen dentro de la misma ventana de tiempo, algo más allá de la explicación individual comienza a tomar forma. No en el sentido de un mensaje codificado que requiere descifrado, no en el sentido de una cuenta regresiva cuyo número final alguien puede calcular, sino en el sentido de una atmósfera colectiva. Una sensación, registrada en el pecho más que en la mente, de que el mundo ha estado haciendo mucho a la vez últimamente, y que las personas moviéndose a través de él se beneficiarían de frenar lo suficiente para preguntarse qué creen realmente sobre la vida que están viviendo y sobre quién se la dio. Hay algo que se vuelve más visible cuando se sostienen todos estos eventos en la mente al mismo tiempo, sin apresurarse a resolver el conjunto en una sola categoría explicativa. No es una conclusión. Es una pregunta, o más exactamente, es el tipo de incomodidad que produce la pregunta correcta cuando se formula con honestidad. El tipo de incomodidad que produce preguntarse si la forma en que uno ha estado viviendo tiene una premisa que los eventos de este periodo están desafiando en voz alta. La premisa que más se parece a lo que está siendo cuestionado es la de la permanencia. No la permanencia de Dios, que los creyentes afirman sin dudar, sino la permanencia de los arreglos humanos, de los techos y los sistemas, y los niveles del lago y los suelos y las rutas de vuelo de los pájaros, y la temperatura del océano, a la profundidad correcta para que ciertas criaturas no necesiten salir a la orilla. La permanencia de las cosas que, cuando funcionan, son tan silenciosamente confiables que dejan de registrarse como dones y pasan a registrarse como fondos, como el telón de fondo neutro sobre el que se desarrolla la vida. El tornado no destruyó solo los techos. Destruyó la suposición de que los techos duran mientras uno los cuide. El lago no solo reveló automóviles en su lecho, reveló la suposición de que lo que se hunde desaparece. El accidente industrial no solo paralizó una instalación, interrumpió la suposición de que un día de trabajo que comienza en un sentido termina en ese mismo sentido. Los peces remo en las playas no solo generaron confusión biológica, perturbaron la suposición de que los límites que separan el mundo profundo del mundo superficial son estables. Cada evento, en su dominio particular, es un argumento concreto contra una versión específica de la suposición de la permanencia. Y cuando todos estos argumentos llegan dentro de la misma ventana de tiempo, lo que en conjunto están argumentando no es que la catástrofe es inminente, sino que la suposición en cuestión nunca fue tan sólida como se sentía. Esto no es una invitación a la ansiedad. La ansiedad responde a la impermanencia armándose, acumulando, contratando seguros sobre seguros, construyendo protecciones que en el fondo sabe que no protegerán de todo. La fe responde a la misma impermanencia con algo completamente diferente, con gratitud, con apertura, con la disposición a recibir lo que hay sin apretar tanto los dedos alrededor de ello, que cuando llegue el tiempo de soltarlo, ya no quede nada de lo que la mano apretada no haya aplastado. Los tornados no destruyeron la posibilidad del hogar, destruyeron versiones específicas de hogares específicos. Las comunidades que están reconstruyendo no están reconstruyendo la ilusión de la permanencia. Están construyendo de nuevo sabiendo que lo que construyen es valioso y frágil al mismo tiempo, que ambas cosas son ciertas sin que ninguna cancele la otra. La pregunta que la fe hace frente a la impermanencia no es ¿cómo me protejo?, es ¿cómo vivo plenamente en lo que tengo mientras lo tengo? Y esa pregunta tiene respuestas muy específicas, con presencia, con gratitud, con las manos abiertas en lugar de cerradas, con los ojos en las personas que están delante de uno en este momento, en lugar de en el escenario de lo que podría suceder. La fe no es negación de la fragilidad, es la disposición a habitar la fragilidad sin que la fragilidad defina el tono de todo lo demás. El lago Tahoe merece un momento más de atención en este sentido.
porque la imagen de las cosas ocultas, saliendo a la luz, bajo condiciones cambiantes, es una de las que más resonancia tiene a lo largo de toda la Escritura. No solo como imagen del juicio, aunque Hebreos 4:13 va en esa dirección con claridad, sino también como imagen de la honestidad que se vuelve posible cuando las condiciones que mantenían algo oculto cambian. Hay cosas en la vida individual y colectiva que se mantienen bajo la superficie no por malicia deliberada, sino por la presión del agua encima de ellas, la presión de la apariencia, la presión de la expectativa, la presión de continuar funcionando dentro de los sistemas en los que uno participa sin detenerse demasiado a examinar lo que se ha ido acumulando debajo. El lago no exige. El lago solo cambia sus condiciones, y cuando lo hace lo que había debajo simplemente aparece. Esta es la diferencia entre el lago y la conciencia. El lago no tiene control sobre cuándo cambian sus condiciones. La persona que lleva cosas bajo la superficie de su vida sí tiene, al menos en parte, la posibilidad de elegir cuándo y cómo las lleva a la luz. La elección de hacerlo voluntariamente, ante Dios y ante las personas de confianza de la comunidad, es cualitativamente diferente del momento en que las condiciones cambian solas y lo que estaba guardado aparece sin que nadie lo haya preparado. No porque el contenido sea diferente en los dos casos, sino porque quien lo lleva es diferente. No sorprendido por lo que sale, sino participante en el proceso de sacarlo. La honestidad elegida antes de que las circunstancias la fuercen es un acto de agencia. La exposición que llega cuando las condiciones cambian es una pérdida de agencia. La fe invita a la primera porque sabe que la segunda, cuando llega, será más difícil de atravesar para quien no eligió prepararse. No como acusación, como realidad. El lago Tahoe guarda sus secretos durante décadas porque las condiciones lo permiten. El frío mantiene. La profundidad protege. La quietud de la superficie no da ninguna indicación de lo que hay debajo. Y esto es precisamente lo que hace que el momento en que la orilla retrocede sea tan cargado. No solo porque revela automóviles o neumáticos o los residuos ordinarios de décadas de descuido humano, sino porque hace visible algo que la mayoría de la gente asume sobre los lagos y sobre sí misma. Que la profundidad guarda lo que la superficie no muestra, y que eso puede seguir siendo verdad durante mucho tiempo. Pero no para siempre. El cambio de condiciones que hace que la orilla retroceda no fue planeado por los objetos que yacen en el lecho del lago. Sucedió. Y cuando sucedió, lo que estaba debajo no tuvo opción. Quedó expuesto. Hay en eso una imagen de honestidad que no es elegida sino impuesta por las circunstancias, y la pregunta que esa imagen hace a quien la contempla es si prefiere el tipo de honestidad que se elige a tiempo o el tipo que llega cuando las condiciones cambian sin aviso y ya no hay manera de preparar la superficie antes de que lo que está debajo sea visible. La persona que se encuentra en este periodo de su vida mirando el agua que retrocede en su propio mundo interior, viendo cosas que habían estado ocultas, tiene dos opciones de respuesta básicas. Puede entrar en pánico ante lo que ve, pretender que no está ahí, o construir rápidamente una narrativa que explique por qué lo que afloró no era realmente su responsabilidad, o puede simplemente mirarlo, nombrar lo que es y llevar lo que es ante Dios con la honestidad que Hebreos 4:13 sugiere que es de todos modos inevitable. La segunda respuesta es más difícil. Requiere una capacidad de tolerar la incomodidad de ser visto que la mayoría de la gente pasa gran parte de su vida tratando de evitar. Pero es la que produce cambio real, el tipo que no es simplemente reorganizar lo que está en la superficie, sino genuinamente abordar lo que estaba debajo. La dimensión comunitaria de esto es igualmente importante. Lo que las comunidades tienen bajo la superficie no es visible solo para los individuos que las componen. Las comunidades también tienen sus acumulaciones, sus suposiciones no examinadas, sus sistemas que funcionan mientras las condiciones los sostienen y que revelan sus grietas cuando las condiciones cambian. Un vecindario que parece cohesionado en tiempos ordinarios puede revelar bajo la presión de un desastre que la cohesión era menos profunda de lo que parecía, que las conversaciones que parecían significativas se habían mantenido en superficies seguras, que la confianza que parecía establecida no había sido nunca probada de verdad. O puede revelar lo contrario, que lo que parecía un conjunto de vecinos que simplemente coexistían, tiene, cuando se necesita, la capacidad de convertirse en algo más parecido a la comunidad de Hechos 2, presente el uno para el otro de maneras que el tiempo ordinario no había exigido ni hecho visible. El desastre no crea la comunidad, revela lo que ya estaba allí, bajo el nivel donde la vida cotidiana suele operar. Para las comunidades de fe, la pregunta que estos eventos plantean es si lo que está bajo el nivel habitual de operación es lo que la fe dice que debería estar ahí. Si la compasión que se afirma en los sermones y en las declaraciones de misión tiene raíces lo suficientemente profundas como para sostener el tipo de presencia que las familias en los vecindarios dañados por los tornados realmente necesitan. Si la oración que ocurre en los servicios semanales está conectada con una vida de oración lo suficientemente integrada en la semana como para ser el recurso real que es en los momentos en que las alternativas fallan.
Si la fe en la providencia de Dios es lo suficientemente madura y honesta como para sostenerse no solo cuando la providencia se ve clara y satisfactoria, sino también en los momentos en que lo que Dios está haciendo es completamente oscuro desde dentro de la experiencia. El Neuralink, los géiseres, los peces en las playas, el cielo sobre Jerusalén, estas son señales en diferentes idiomas del mismo tema central. Que los sistemas en los que la humanidad ha depositado su confianza, los sistemas naturales y los sistemas artificiales y los sistemas institucionales y los sistemas tecnológicos, tienen límites que la confianza no ha siempre reconocido. Que la vida humana opera dentro de una vastedad que la escala de la experiencia individual no captura. Que hay fuerzas, tanto físicas como espirituales, que operan en niveles por debajo y por encima de la escala en que los seres humanos normalmente planifican y se preocupan y toman decisiones. Y que la respuesta apropiada a esa vastedad no es la parálisis, ni la negación, ni la construcción febril de más y mejores sistemas de control, sino la orientación hacia Dios que las Escrituras han identificado en cada generación como el único anclaje que sostiene cuando los demás no lo hacen. La belleza de la imagen de los colores en el cielo es que no exige interpretación. Puede ser vista por el creyente y el escéptico desde el mismo lugar, con la misma mezcla de asombro y curiosidad, y ninguno de los dos tiene que ceder su posición para seguir mirando. El creyente ve en los colores un recordatorio del pacto, la promesa de que ciertos tipos de destrucción tienen un límite. El escéptico ve la física de la refracción, el milagro ordinario de la luz, comportándose según sus propias reglas en una atmósfera que también sigue las suyas. Estos no son modos excluyentes de ver la misma cosa. Son lentes que enriquecen la imagen cuando se usan juntos en lugar de emplearse como argumentos en una disputa que ninguno de los dos tiene que ganar. La fe que necesita que la ciencia se equivoque para estar en lo correcto es una fe construida sobre una premisa frágil. La fe que puede mirar los cristales de hielo a gran altitud produciendo colores inesperados y decir sí, y también esto, tiene una base diferente. Lo que y también esto añade a la explicación física no es información que la física no posee. Es una dimensión de sentido que la física no pretende proporcionar. La pregunta de por qué estos colores en este cielo sobre estas personas en este momento no es una pregunta que el ángulo de refracción responda, no porque la física sea insuficiente, porque es una pregunta de un tipo diferente, del tipo que las comunidades humanas han llevado al espacio de la oración y la narración desde antes de que existiera el vocabulario técnico para describir lo que produce la refracción. Y la respuesta que ese espacio ha ofrecido, no como argumento sino como experiencia acumulada de generaciones, es que estos momentos son invitaciones a prestar atención de manera diferente, no a lo que la ciencia no puede ver, sino a lo que la ciencia no está mirando, porque no está mirando en esa dirección. La fe y la ciencia están mirando en direcciones diferentes más que en lados opuestos de una misma barricada. La ciencia mira las causas. La fe mira el significado. Que ambas preguntas, ¿qué causó esto? ¿Y qué significa esto para mí?, sean diferentes, no hace que ninguna de las dos sea menos legítima. Las hace complementarias, y la persona que puede sostener ambas simultáneamente tiene acceso a una comprensión del momento presente que ninguna de las dos sola podría ofrecer. El movimiento del suelo en Yellowstone y las grietas en los muros de Jerusalén son, en escalas de tiempo y geografías completamente diferentes, versiones del mismo fenómeno. La realidad subterránea expresándose en la superficie de manera que la superficie misma no había anticipado. Lo que está debajo de Yellowstone ha estado activo durante periodos de tiempo que hacen que toda la historia humana documentada parezca un párrafo en un libro muy largo. Lo que está debajo de los muros de Jerusalén es literalmente la historia humana estratificada en piedra y tierra. Cada capa, el residuo de una civilización que creyó que lo que estaba construyendo duraría. Que ambas superficies estén mostrando señales de lo que se mueve debajo de ellas en el mismo periodo no tiene una causa geológica compartida, pero tiene una resonancia temática que la fe ha reconocido desde antes de que hubiera sismómetros para medir los temblores. Que lo que se construye sobre tierra que no es de uno tiene una fragilidad que la durabilidad superficial puede esconder durante siglos, pero que no puede esconder para siempre. La pregunta que este periodo hace no es una pregunta nueva. Es la pregunta que han hecho todos los periodos que han combinado inestabilidad natural con presión social, con avance tecnológico, con incertidumbre económica. ¿En qué está construida la vida? No la vida en abstracto. Esta vida, la de la persona que está leyendo esto o escuchando este mensaje, con sus hábitos específicos y sus compromisos específicos y sus suposiciones específicas sobre lo que puede contar, ¿qué seguirá ahí mañana? ¿Quién seguirá ahí mañana? La pregunta es concreta, personal, y merece una respuesta igualmente concreta y personal, no una respuesta doctrinal que se aplique a todos los casos, sino una respuesta honesta que surja de mirar realmente lo que uno ha estado construyendo y sobre qué. El Salmo 24:1 establece un marco para todo esto.
La tierra es del Señor y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este no es un versículo sobre desastres naturales. Es una declaración sobre la propiedad, sobre a quién pertenece qué en el nivel más fundamental. Los tornados pertenecen a Dios. El lago pertenece a Dios. El suelo en Yellowstone pertenece a Dios. Las aves que cambiaron sus rutas y los peces que aparecieron en las playas y los cerebros que los ingenieros están aprendiendo a conectar con máquinas. Todo pertenece a quien lo hizo. El papel de la humanidad en todos estos sistemas es la mayordomía, no la propiedad. Y la mayordomía, cuando se ejerce fielmente, opera con humildad precisamente porque el mayordomo entiende que lo que está administrando pertenece a alguien más. La confrontación que llega cuando un mayordomo ha estado administrando con descuido no es castigo en el sentido ordinario, es consecuencia. El lago es un símbolo particularmente impactante en este sentido. Lo que está oculto bajo la superficie de la vida humana, de manera individual y colectiva, no simplemente desaparece porque esté por debajo de la línea de flotación de la visibilidad. Hebreos 4:13 lo expresa sin suavizarlo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La frase desnudas y abiertas es gráfica. Es el lenguaje de la exposición, de una situación donde el ocultamiento ya no es posible, donde la cosa que estaba escondida por la profundidad o la distancia o el simple impulso hacia adelante de los días ordinarios está repentinamente allí, visible, innegable. Este no es un versículo diseñado para producir vergüenza. Está diseñado para producir honestidad, el tipo específico de honestidad que proviene de saber, de verdad saber, en el nivel por debajo del orgullo y la autopresentación, que nada está realmente oculto. Vivir con ese conocimiento cambia el comportamiento, cambia el tipo de cosas que una persona está dispuesta a dejar acumularse por debajo de la línea de flotación de su vida visible. Para las comunidades, la confrontación es colectiva. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Cuando los tornados dañan hogares, la ley de Cristo no se cumple observando desde una distancia segura y haciendo observaciones teológicas sobre la humildad. Se cumple yendo, apareciendo con trabajo y recursos y el tipo de presencia que le dice a una familia en duelo que no está sola. Cuando un accidente industrial deja a trabajadores heridos y a familias esperando noticias, cumplir la ley de Cristo se parece a sentarse con esas familias, llevar comida, hacer llamadas y estar allí de la manera específica, inconveniente y que consume tiempo que el cuidado genuino de otra persona siempre requiere. La respuesta espiritual a eventos inusuales está incompleta si permanece espiritual solo en el sentido abstracto, tocando el corazón pero sin llegar nunca a las manos. Estos eventos son recordatorios en múltiples niveles. Recuerdan a la gente de su fragilidad. Ningún vecindario tiene garantizado su techo, ningún lago guarda sus secretos indefinidamente, ningún día de trabajo ordinario está exento de la posibilidad de convertirse en extraordinario. Recuerdan a la gente de su responsabilidad. La creación responde a cómo se la trata, y las acumulaciones ocultas de descuido eventualmente afloran. Recuerdan a la gente de la comunidad. La respuesta correcta a la pérdida de otra persona no es la observación, sino la participación. Y recuerdan a la gente de la orientación. Donde se coloca la confianza importa, porque las cosas colocadas en carros terminan eventualmente en el fondo de los lagos. La invitación incorporada en todo esto no es tener miedo. El miedo cierra las manos y hace girar a las personas hacia adentro. Y el miedo, cuando se instala como la respuesta principal a la inestabilidad, produce exactamente el tipo de retiro que hace imposible la respuesta comunitaria que los eventos de este periodo están pidiendo. El miedo no lleva comida. El miedo no reconstruye muros. El miedo no se sienta con quien está esperando noticias de un trabajador que no ha llegado a casa. El miedo produce parálisis o huida, y ninguna de esas dos respuestas es la que las Escrituras llaman a dar. La invitación es estar despierto. Despierto a la fragilidad de la vida diaria de una manera que produce gratitud en lugar de temor. Despierto a las necesidades de las personas a tu alrededor de una manera que produce generosidad en lugar de parálisis. Despierto a la realidad de la presencia de Dios de una manera que produce humildad en lugar de actuación. Hay una lección enterrada ligeramente por debajo de la superficie de todos estos eventos que tiene que ver con el tipo particular de descuido que produce una vida próspera. Cuando la vida es predecible y cómoda, cuando el techo aguanta y el sueldo llega y el café de la mañana está listo cuando lo buscas, comienza a ocurrir una deriva sutil. Las cosas que más importan empiezan a sentirse garantizadas. Las personas que amas comienzan a sentirse permanentes de una manera que quienes han perdido a alguien te dirán que no lo son. El hogar que costó años construir comienza a sentirse inamovible de una manera que las familias de pie entre los escombros de un tornado te dirán que no lo es. El día ordinario comienza a sentirse como un suelo seguro, un piso por debajo del cual nada malo puede realmente llegar.
en lugar de lo que realmente es, un regalo sostenido en tiempo presente, sin ninguna obligación contractual respecto al mañana. Job 14:1 fue escrito por un hombre que había sido despojado de todo lo que una vida próspera puede ofrecer, y escribió con la claridad que solo ese tipo de despojo puede producir. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Este no es un versículo pesimista, es un versículo realista, y la distinción importa enormemente. El pesimismo dice que las cosas malas van a suceder y que por tanto nada vale la pena perseguir. El realismo dice que las cosas malas van a suceder y que por tanto nada que impida el compromiso con la vida, con plena presencia y plena gratitud, debería permitirse. El hombre que lee Job 14:1 y se va sintiéndose sin esperanza, se perdió el punto. El hombre que lo lee y regresa con su familia con una calidad diferente de atención, que se sienta en la mesa del comedor y mira los rostros frente a él y los reconoce como el regalo particular que realmente son, ese hombre entendió lo que el versículo intentaba hacer. Cada mañana que contiene salud y familia y techo y el sonido de personas que amas en la habitación contigua, es una mañana que vale la pena notar. No en el sentido performativo que alienta las redes sociales, con fotografías preparadas y etiquetas de gratitud, sino en el sentido interior, la contabilidad silenciosa que ocurre antes de levantarse de la cama, cuando puedes escuchar a alguien más respirar en la casa y reconocer eso como algo extraordinario. Estos eventos llaman a las personas de regreso a esa contabilidad. Las llaman de regreso a la conciencia de que lo que tienen hoy no puede asumirse para mañana, y que vivir como si pudiera no es optimismo sino una forma específica de ingratitud. Más allá del llamado a alejarse del descuido, estos eventos llevan un llamado hacia los cimientos. No del tipo físico, aunque lo que les sucedió a los hogares en el Medio Oeste hace que la metáfora arquitectónica sea lo suficientemente literal como para resultar incómoda, sino el tipo de cimientos que determinan en qué se para una persona, una familia o una comunidad cuando llega el estrés. Jesús describió a dos constructores, y la distinción entre ellos no era inteligencia, ni ambición, ni habilidad, era únicamente en qué eligieron construir. Ambos construyeron casas. Ambas casas parecían casas. La diferencia se volvió visible solo cuando llegó la tormenta, y cuando lo hizo, la diferencia fue total. Una casa sobrevivió y la otra no. El pasaje no dice que la tormenta llegó solo al constructor imprudente, llegó a ambos. Juan 16:33 lleva este equilibrio sin sentimentalismo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una de las declaraciones más compactas y honestas de toda la Escritura. No promete que la tribulación será evitada. No afirma que la fe produce inmunidad frente a las cosas que sacuden a otras personas. Reconoce la tribulación como algo dado, de manera directa, como si Jesús esperara que esa realidad fuera algo obvio para cualquiera que estuviera prestando atención. Lo que añade a ese reconocimiento es una fuente de estabilidad que no deriva de que las circunstancias sigan siendo cómodas. La alegría del versículo no es animación, el tipo superficial que requiere buenas noticias como condición previa. Es algo más profundo, una orientación asentada que sigue disponible independientemente de lo que contengan las circunstancias, porque su fuente no son las circunstancias mismas. Esto es lo que significa construir sobre roca en lugar de arena. No que estés construyendo sin exposición al clima, no que tu vida estará protegida de los tipos de eventos que han sido descritos, sino que cuando lleguen esos eventos, y llegarán de alguna forma a cada vida que continúe lo suficiente, hay algo en el centro que la tormenta no ha alcanzado, y ese algo aguanta mientras el resto está siendo reconfigurado. La responsabilidad es otra lección que atraviesa todos estos eventos. La tendencia, cuando se observan fenómenos a gran escala como estos, es pasar a la observación pasiva. Algo está sucediendo, lo estoy viendo, estoy formando opiniones al respecto. Esta es una posición cómoda y también es profundamente inadecuada como respuesta a un mundo en el que las personas están realmente sufriendo. Filipenses 2:4 interrumpe ese confort directamente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las comunidades en el Medio Oeste están reconstruyendo. Hay personas que necesitan trabajo y recursos y el tipo específico de ayuda que requiere que otra persona aparezca en persona y haga un trabajo sin glamour. Las familias afectadas por accidentes industriales necesitan apoyo práctico, no solo pensamientos. Ver las señales de un mundo frágil y no hacer nada con la observación, excepto formar opiniones sobre lo que significan, no es la respuesta que las Escrituras llaman a dar. Eclesiastés 7:12 coloca el conocimiento y la sabiduría en relación entre sí de una manera que es cada vez más relevante a medida que la tecnología crece más rápido que los marcos éticos que la gobiernan. La sabiduría es refugio, y refugio es el dinero. Mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. El conocimiento en este marco es valioso, incluso es un refugio, pero no da vida. Lo que da vida es la sabiduría,
que es algo distinto de lo que puede acumularse en una base de datos o transmitirse a través de una interfaz o desarrollarse a través del tipo de inteligencia que obtiene credenciales académicas y patentes de ingeniería. La sabiduría es relacional. Crece en relación con Dios, en el temor del Señor que Proverbios identifica como su comienzo, y en relación con otras personas, en el largo y paciente trabajo de aprender a ver claramente lo que cuesta y necesita la vida de otra persona. La distinción entre conocimiento y sabiduría no es académica. Es la diferencia entre un dispositivo que puede leer las señales eléctricas del cerebro de una persona y saber cuándo está alerta, y la capacidad de sentarse frente a esa persona y entender qué está cargando y por qué, y qué necesita que no puede articular en palabras y que ninguna señal eléctrica captura completamente. El primero es conocimiento, el segundo es sabiduría. El conocimiento tiene protocolos. La sabiduría tiene paciencia, historia, relación y el tipo de atención que reconoce lo que no se está diciendo tanto como lo que sí. Un sistema que puede mapear el estado neurológico de un cerebro humano con una precisión sin precedentes y que llama a eso comprensión, ha confundido el mapa con el territorio. El territorio es una persona y las personas no se agotan en los datos que producen. Esto no es un argumento contra la tecnología. Es un argumento sobre dónde termina la competencia de la tecnología. La medicina ha extendido vidas. La ingeniería ha reducido el sufrimiento. Las comunicaciones han permitido que las personas se conecten a través de distancias que habrían sido insuperables para generaciones anteriores. Nadie con sentido argumentaría que estos son fracasos. Son logros genuinos de la capacidad humana aplicada con intención honesta. Lo que se está señalando es más específico, que la expansión de la capacidad no es idéntica a la expansión de la sabiduría, y que tratar la mente humana como el siguiente dominio a ser optimizado por la ingeniería es pasar de la segunda a la primera categoría sin necesariamente notar que el cambio ha ocurrido. Proverbios 9:10 no está diciendo que el conocimiento no tiene valor, está estableciendo una jerarquía. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, no el final, no el reemplazo, el comienzo. Lo que viene después del comienzo es una vida de práctica, de relación, de formación del carácter a través del tiempo y la experiencia y el error y el aprendizaje, que ningún dispositivo puede abreviar porque el proceso mismo es el punto. La pregunta de qué hace la fe con la tecnología es una pregunta que no termina con este periodo. Es una pregunta que se va a intensificar en la medida en que las capacidades tecnológicas sigan expandiéndose más rápido que los marcos éticos y espirituales que la humanidad necesita para navegar lo que esas capacidades hacen posible. La respuesta de la fe no es la resistencia irreflexiva a todo lo nuevo, es la insistencia en que ninguna expansión de la capacidad sustituye la necesidad de la sabiduría y que la sabiduría tiene una fuente que la ingeniería no puede sintetizar. Esa insistencia no está reñida con el uso de la tecnología, está reñida con la confusión de la tecnología con la salvación. Para las familias que están esperando noticias después de un accidente industrial o que están de pie entre los escombros de lo que era su casa, o que están mirando las pantallas de sus teléfonos tratando de entender imágenes de criaturas en playas donde no deberían estar, la respuesta de la fe no comienza con argumentos sobre escatología o con teorías sobre por qué estas cosas están sucediendo ahora. Comienza mucho más despacio, en el nivel donde la vida se vive realmente, con presencia, con llegar, con el pan sobre la mesa y la mano en el hombro y la disposición a sentarse en el silencio cuando el silencio es todo lo que hay. Estas no son respuestas pequeñas. Son las más difíciles de sostener, porque requieren tiempo, continuidad y la renuncia a la comodidad del observador que forma opiniones sobre el sufrimiento ajeno desde una distancia segura. Gálatas 6:2 dice que llevar las cargas unos de otros es cumplir la ley de Cristo. Vale la pena detenerse en la palabra cargas, no las historias elegidas y bien formateadas que las personas comparten en circunstancias en que se sienten seguros haciéndolo. Las cargas reales, las que son pesadas y confusas y que a veces no tienen un arco narrativo claro y que el que las lleva no sabe exactamente cómo articular. Llevar esas requiere una presencia diferente a la que produce la simpatía de superficie. Requiere la disposición a no saber qué decir y estar de todas formas. Requiere la capacidad de sostener la incomodidad del dolor ajeno sin apresurarse a resolverlo o explicarlo o empaquetarlo en un marco que lo haga sentir más manejable para quien observa. Esto es lo que significa ser cuerpo en el sentido que la Escritura usa esa palabra, no un conjunto de individuos que comparten un conjunto de creencias, sino un organismo en el que lo que le pasa a una parte le pasa a todas las demás. Los discípulos en el barco con la tormenta encima tenían la experiencia del mar. No eran personas sin recursos para navegar aguas difíciles. Lo que no tenían era la capacidad de hacer algo con una tormenta de esa escala con los recursos que su experiencia les había dado. La conclusión a la que llegaron, la que expresaron con pánico y reproche cuando despertaron a Jesús,
era perfectamente lógica, dado lo que sabían y lo que estaban experimentando, que la situación estaba más allá de lo que podían manejar. Y tenían razón. Lo estaba. Lo que no habían evaluado todavía, o que quizás habían evaluado pero que el miedo había desplazado temporalmente, era lo que estaba disponible en el barco, que era diferente de todos los barcos en los que habían navegado antes. La calma que siguió a las palabras de Jesús no fue solo meteorológica. Fue la demostración, hecha con la escala más visible posible, de que la pregunta de qué hay en el barco importa tanto como la pregunta de qué tamaño tiene la tormenta. Para cada persona que está navegando su propia versión del mar de Galilea en este periodo, la pregunta práctica no es si la tormenta es real. Lo es. No es si la situación es seria. Puede serlo. Es si la misma presencia que calmó el mar esa tarde está disponible en el barco en el que están ahora. Y la respuesta de las Escrituras, de manera consistente a través de cada generación y cada geografía y cada clase de tormenta, es que sí, que está disponible, y que el acceso a esa presencia no depende de haber resuelto primero los aspectos más difíciles de la situación, sino de orientarse hacia ella en medio de ellos. Pablo, en el barco durante la tormenta que duró días, no esperó a que la tormenta terminara para hacer su declaración de fe. La hizo cuando la tormenta todavía seguía, cuando el barco había perdido su equipo y la tripulación había perdido la esperanza, cuando por cualquier cálculo razonable de las circunstancias, la situación no justificaba el tipo de afirmación que hizo. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esa frase no está describiendo las circunstancias. Está describiendo la orientación desde la que Pablo estaba experimentando las circunstancias, y la diferencia entre la orientación y las circunstancias es exactamente la diferencia que la fe hace. Las circunstancias no cambian porque alguien declare su fe. El barco seguía igual de mal después de que Pablo habló que antes. Lo que cambió fue la calidad de la presencia dentro del barco, y esa calidad se contagia de maneras que los que estaban a bordo con Pablo pudieron recibir porque alguien se dispuso a ofrecerla. Isaías 55:6 ancla todo esto en la acción más importante que cualquier persona puede tomar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tono de urgencia en ese versículo que es fácil de pasar por alto si no estás escuchando buscándolo. No dice busca al Señor eventualmente. No dice llámale cuando hayas resuelto los asuntos más urgentes de tu lista. Dice mientras puede ser hallado, lo que implica que hay una cualidad en el momento presente que no está garantizada que persista. Este es un versículo sobre la tendencia humana a diferir las cosas más importantes, a tratar el encuentro con Dios como una tarea que se programa después de que se hayan abordado las demandas más urgentes, y en ese diferimiento perder algo que estaba disponible en el momento antes de que comenzara el diferimiento. El mundo puede sentirse incierto, el clima puede ser impredecible, el suelo puede estar inquieto. En todo eso, la única acción que siempre está disponible, siempre es apropiada y siempre es más poderosa de lo que se siente en el momento de hacerla, es la oración. Búscale, llámale, mientras está cercano. Hay un patrón en todas las historias bíblicas que se han mencionado aquí que merece nombrarse directamente, porque es el patrón que más resiste la tendencia de la mente moderna a convertir la fe en un sistema de gestión de riesgos. El patrón es este. En cada una de estas historias, la persona en cuestión tuvo que actuar antes de que la situación se resolviera. Noé construyó antes de que lloviera. José sirvió con fidelidad en circunstancias que no anunciaban ningún cambio próximo. Ruth eligió quedarse antes de saber que Boaz existía. Nehemías comenzó a construir antes de saber cuánto tardaría en terminarse el muro. Los discípulos permanecieron en el barco hasta que la tormenta pasó, no porque tuvieran garantías, sino porque era el único lugar donde estaban. Pablo declaró su confianza en Dios mientras la tormenta aún rugía. Esther decidió ir al rey antes de saber si el rey extendería su cetro o la condenaría. La iglesia primitiva compartía sus bienes y su mesa antes de saber qué forma tomaría el movimiento o si sobreviviría a la presión del entorno. Ninguno de estos actos de fe ocurrió después de que la situación se clarificó. Ocurrieron en el medio de la situación, cuando la claridad no estaba disponible, cuando los datos no eran suficientes para producir certeza, cuando el resultado dependía precisamente de si alguien estaba dispuesto a actuar con la fe disponible antes de que la certeza llegara. Esto es lo que hace que estas historias sean modelos prácticos y no solo inspiración abstracta. Documentan lo que la fe hace cuando se ejerce, no solo lo que afirma cuando se declara. La fe declarada es teología. La fe ejercida en el medio de la incertidumbre es testimonio. Y el testimonio que se produce no en los servicios del domingo, sino en los momentos en que la situación hubiera justificado completamente la renuncia o la desesperación, es el tipo de evidencia que los periodos difíciles producen y que ningún periodo cómodo puede generar. Para las comunidades que están navegando este periodo, el llamado no es esperar a que los géiseres se calmen, o a que los niveles del lago se estabilicen, o a que el suelo en Jerusalén deje de mostrar grietas,
o a que los peces remo dejen de aparecer en las playas. El llamado es actuar con fidelidad en el medio de lo que está sucediendo, con los recursos disponibles ahora, en el círculo de influencia que ya existe. Eso es lo que hizo Noé, lo que hizo José, lo que hicieron los discípulos. Y es lo que cada generación que ha atravesado periodos de inestabilidad y ha salido del otro lado con algo que valía la pena transmitir, ha tenido que hacer a su propio modo. El registro de los seres humanos navegando circunstancias imposibles en presencia de un Dios fiel no es delgado. Es uno de los registros más gruesos y detallados de toda la literatura humana, y pertenece a cada generación que encuentra circunstancias que se sienten, en el momento, demasiado grandes e impredecibles para atravesar. Las historias en ese registro no son fábulas, no son abstracciones inspiracionales. Son relatos de personas específicas que enfrentan situaciones específicas con miedos específicos e insuficiencias específicas, y que en muchos casos encuentran, en el medio de esas situaciones, que lo que tenían para ofrecer era exactamente suficiente cuando lo ofrecieron a la fuente correcta. Noé construyó un barco en tierra seca porque se le dijo que lo hiciera. Lo construyó sin datos meteorológicos que confirmaran el pronóstico. Lo construyó sin la validación de su comunidad, que aparece en cada versión de la historia, habiendo considerado el proyecto como algo entre excéntrico e insano. Lo construyó mientras el cielo sobre él no mostraba ninguna señal del agua que la instrucción decía que venía. Génesis 6:22 resume todo en una oración. Hizo pues Noé conforme a todo lo que le mandó Dios, así lo hizo. Esa oración contiene más de lo que parece. Contiene la totalidad de la obediencia fiel destilada a su forma más pura. Instrucción recibida, instrucción seguida, sin calificación, sin negociación, sin esperar a que las condiciones parecieran más favorables antes de comenzar el trabajo. Noé construyó. Eso es lo que hizo. Y la construcción, que desde afuera parecía el proyecto de un hombre que había perdido su agarre sobre la realidad, resultó ser el acto de preservación más consecuente en la narrativa de la civilización humana. La familia que se está preparando ahora para un futuro que se siente incierto no está construyendo un barco, pero el principio es idéntico. Prepara lo que se te ha dado que prepares. Toma las decisiones que se te han dado que tomes. No esperes la certeza antes de comenzar el trabajo que la sabiduría te dice que comiences. Las tormentas llegan. Llegaron al mundo de Noé. Llegaron a los vecindarios en el Medio Oeste. Llegarán a cada vida que continúe lo suficiente. El arca no es una garantía contra toda dificultad. Es una preparación hecha en fe antes de que llegue la dificultad, cuando la preparación todavía es posible. La historia de José es diferente en estructura, pero lleva el mismo peso para las personas que navegan circunstancias dolorosas y confusas. Fue vendido por sus hermanos, que es una traición tan completa como la dinámica familiar puede producir. Fue esclavizado en un país que no era el suyo. Fue falsamente acusado por alguien cuyo poder sobre él debería haber hecho la acusación inimpugnable. Fue encarcelado durante años por un crimen que no cometió. Y en ningún momento de nada de eso, la narrativa ofreció evidencia de que la presencia de Dios fuera particularmente visible o que las cosas estuvieran avanzando hacia una resolución que José pudiera ver venir. La historia se lee, desde dentro de la experiencia, como una serie de pérdidas que se acumulan sin ninguna lógica aparente. Génesis 50:20 da la perspectiva retrospectiva a la que José eventualmente llegó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La palabra encaminó está haciendo un trabajo significativo en esa oración. No está diciendo que el sufrimiento fue bueno. No está diciendo que la traición y la falsa acusación y los años en prisión eran comportamiento humano aceptable. Está diciendo que la intención de Dios se movió a través de todo eso, no evitándolo, no deshaciendo lo hecho, sino trabajando dentro de ello de maneras que una persona dentro de la experiencia no podía haber visto. Para las familias que lidian con las secuelas de desastres naturales, para los trabajadores que navegan las consecuencias de accidentes industriales, la vista desde dentro de la historia es a menudo indistinguible de la vista desde dentro de la celda de José. Lo que la historia de José ofrece no es la minimización de esa realidad. Lo que ofrece es la posibilidad de que lo que parece abandono desde dentro de la experiencia no sea la última palabra. La historia de Ruth lleva una lección diferente, una que es particularmente relevante para las comunidades fracturadas por desastres o perturbaciones de cualquier tipo. Ruth era una mujer que se había casado con una familia de otra cultura y que cuando tanto su esposo como su suegro murieron, se encontró en una situación donde la cosa más fácil y socialmente razonable era regresar a su propia gente, su propia cultura, su propia categoría cómoda de pertenencia. Su suegra Noemí la liberó explícitamente de cualquier obligación de quedarse. La cultura le daba cada permiso para irse, y Ruth se quedó. Ruth 1:16 lleva su respuesta: donde tú fueres, iré yo, y donde tú te quedares, me quedaré yo.
Este es un versículo sobre la lealtad frente a la pérdida, sobre la decisión de permanecer conectado a alguien en su duelo en lugar de retirarse a una distancia más cómoda. Ruth renunció a su red, renunció a su contexto cultural, renunció a la seguridad de regresar a lo familiar, eligió la opción más difícil y más amorosa. Para las comunidades donde los tornados han desgarrado vecindarios, para las familias donde los accidentes industriales han cambiado todo en un solo día, los Ruth son las personas que se quedan cuando quedarse es inconveniente. El vecino que aparece con comida durante semanas, no solo los primeros 3 días cuando todos están presentes. La historia de José tiene una dimensión adicional que se pierde fácilmente cuando la historia se resume en su conclusión triunfante. Génesis 50:20 es el final de una historia que durante la mayor parte de su desarrollo no parecía dirigirse hacia ese final. El período entre la cisterna, a la que lo arrojaron sus hermanos, y el momento en que llegó a ser segundo en autoridad, solo después del faraón, está lleno de tiempo sin narración de propósito visible. Tiempo en el que las circunstancias, si las circunstancias fueran el único criterio para evaluar lo que estaba sucediendo, habrían producido una lectura completamente diferente de la situación. Esclavo en un país extranjero no es una posición desde la que el propósito divino sea fácil de ver. Falsamente acusado y encarcelado no es una posición desde la que sea obvio que la historia se está moviendo en una dirección favorable. José no tenía acceso a Génesis 50:20 mientras atravesaba los capítulos anteriores. Solo tenía los capítulos anteriores, y eso es exactamente lo que tienen las personas que están en el medio de su propia historia en este momento. La palabra que esto ofrece no es que el sufrimiento sea bueno, o que la injusticia sea aceptable, o que la persona que está en su propia prisión debería simplemente esperar con confianza tranquila, porque todo resultará bien. La vida real es más complicada que eso, y la escritura, cuando se lee honestamente en lugar de usar como catálogo de frases de consuelo, lo sabe. Lo que Génesis 50:20 ofrece es más específico, que la intención de Dios puede estar operando dentro de circunstancias que desde dentro de esas circunstancias no parecen producir nada bueno. Que la evaluación de la situación basada únicamente en lo que es visible y medible en el presente puede no ser la evaluación completa, y que la persona de fe tiene acceso a una fuente de estabilidad que no deriva de la legibilidad del momento presente, sino de la confianza en que el momento presente, incomprensible como puede ser, está dentro del alcance de algo más grande que lo está sosteniendo. Esta no es una fe que minimiza el dolor, es una fe que lo sostiene en un contexto más amplio que el dolor mismo. José lloró. Varias veces, en diferentes momentos de la historia, el texto anota que José lloró. Cuando vio a sus hermanos por primera vez en Egipto, sin que ellos lo reconocieran, cuando no pudo contenerse más y se reveló a ellos, cuando volvió a ver a su padre. Estos no son los llantos de alguien que procesó el dolor de su vida como si no hubiera tenido costo. Son los llantos de alguien que cargó ese costo completamente y que de todas formas llegó al otro lado de él con algo que el costo no había logrado destruir. La fe que Génesis 50:20 describe no es la que previene el llanto, es la que lo atraviesa. Ruth también lo atravesó. Su historia comienza con pérdida doble, el esposo y el suegro muertos, dejando a 2 mujeres en una posición sin red de seguridad, en una cultura donde la red de seguridad dependía de los hombres de la familia. Noemí fue honesta sobre la situación con una franqueza que roza la amargura. Estoy demasiado vieja para tener más hijos. Incluso si pudiera volver a casarme esta noche, ¿esperarías años hasta que crecieran? La honestidad de Noemí no es la de la fe vacilante. Es la honestidad de alguien que ha mirado su situación directamente y la ha nombrado sin suavizarla. Y en el medio de esa honestidad, Ruth tomó su decisión. No una decisión basada en que la situación se veía prometedora, porque no se veía prometedora. No basada en que era lo que la cultura esperaba, porque la cultura esperaba lo contrario. Basada en lealtad, en el tipo de amor que elige quedarse, no porque quedarse sea fácil, sino porque la persona a la que se elige no debería estar sola. Lo que hace que Ruth 1:16 sea tan durable a través de las generaciones no es el lenguaje hermoso, aunque el lenguaje es hermoso. Es que describe una elección que todos entienden como difícil y que todos, en algún nivel, saben que es la correcta. Donde tú fueres, iré yo. Esta no es la declaración de alguien que no entiende el costo, es la declaración de alguien que lo entiende completamente y lo acepta de todas formas. Y en el contexto de comunidades que están siendo sacudidas por eventos que nadie eligió, que están enfrentando pérdidas y reconstrucciones y incertidumbres que nadie planeó, la pregunta que la historia de Ruth hace a las personas que están en posición de poder quedarse o irse es la misma que le planteó a Ruth. ¿Con quién estás dispuesto a quedarte cuando quedarse no promete nada cómodo? Cuando los muros de Jerusalén estaban rotos, Nehemías no solo se lamentó, oró, planificó y reconstruyó con valentía. Nehemías 2:18 registra el momento de acuerdo colectivo. Levantémonos y edifiquemos. No después de que mejore la situación, no cuando las condiciones sean más favorables. Ahora,
levantarse y construir. Esa combinación, levantarse y construir, es la postura específica que las comunidades afectadas por desastres necesitan de sus personas de fe. No esperar pasivamente a que alguien más aborde la situación. No dar explicaciones teológicas de por qué ocurrió la situación. Compromiso práctico, físico y presente con el trabajo real de reparación. Los discípulos estaban en el mar de Galilea cuando llegó la tormenta, y eran pescadores experimentados, lo que significa que no estaban desfamiliarizados con el agua agitada. Cuando despertaron a Jesús con lo que se lee en el texto como una mezcla de pánico y reproche, ya habían evaluado la situación y llegado a una conclusión que su experiencia combinada no podía superar. Marcos 4:39 registra lo que sucedió después. Se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús le habló al clima y el clima respondió. Los discípulos estaban en el barco cuando llegó la tormenta. Jesús estaba en el barco cuando llegó la tormenta. La tormenta llegó a ambos. La diferencia no era que Jesús fuera inmune a la tormenta y los discípulos no. La diferencia era lo que la tormenta encontraba cuando llegaba. La promesa incorporada en esta historia no es que el clima siempre será tranquilo. La promesa es que quien calmó el mar de Galilea es capaz de estar presente en cualquier barco en el que estés sentado cuando el agua se pone difícil. El naufragio de Pablo, descrito en Hechos 27, vale la pena leerlo despacio. Es un relato detallado, casi periodístico, de una tormenta en el mar que duró días, despojó al barco de su carga y eventualmente de su equipo, y dejó a todos a bordo en una incertidumbre genuina sobre si sobrevivirían. Y en el medio de todo eso, Hechos 27:25 registra a Pablo diciendo: «Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Esto es extraordinario por varias razones, pero la más importante es el momento. Pablo no dijo esto cuando la tormenta había terminado, lo dijo cuando la tormenta todavía seguía. Lo dijo cuando el barco había estado perdiendo equipo durante días y la tripulación había perdido toda esperanza de supervivencia. Esto es lo que la fe realmente parece en el medio de circunstancias que aún no se han resuelto. No es la alegre afirmación de que todo va a estar bien. Es la declaración específica y a veces difícil: yo confío en Dios. Y estoy eligiendo ahora mismo, en estas condiciones actuales, estar parado sobre esa confianza en lugar de sobre las condiciones actuales mismas. Segunda de Corintios 1:4 establece la lógica por la cual el sufrimiento se convierte en regalo. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. El consuelo se recibe y luego se mueve. No permanece en la persona que lo recibió, se transfiere. La familia que fue sostenida durante el tornado se convierte en la familia que aparece para la familia cuyo tornado está ocurriendo ahora. El sufrimiento, cuando se trabaja a través de él en lugar de evitarse, produce en una persona una capacidad de estar presente a los demás en su sufrimiento que ninguna cantidad de conocimiento de segunda mano puede replicar. Esther era una joven ordinaria que se encontró en una posición extraordinaria en un momento extraordinario. Tenía acceso. Tenía proximidad al poder. También tenía todo que perder si usaba ese acceso incorrectamente. Esther 4:14 es el versículo que la mayoría de la gente conoce de su historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es una pregunta, no un comando, y eso vale la pena notar. Mardoqueo le ofreció una perspectiva, que su presencia en esta posición en este momento podría no ser coincidencia, que la acumulación de circunstancias que la habían traído aquí podría tener un propósito más grande que su comodidad o supervivencia personal. Y luego le dejó la decisión a ella. La lección para las personas ordinarias que observan cómo se desarrollan eventos extraordinarios en el mundo que las rodea no es que todos estén llamados al mismo tipo de acción dramática a la que fue llamada Esther. La lección es que la posición y la proximidad no son accidentes. El colega que necesita apoyo después de un accidente es tu colega, lo que significa que estás allí. El vecindario que fue dañado por el tornado es tu vecindario, lo que significa que tienes acceso. Esther enseña a las personas a mirar la posición específica que ocupan y hacerse la pregunta de Mardoqueo: ¿es posible que esté aquí para un tiempo como este? La iglesia primitiva, descrita en Hechos 2, no era una comunidad que operaba en condiciones cómodas. Navegaban las secuelas de una crucifixión y el shock de una resurrección y la presión social continua de ser un nuevo movimiento en un entorno que no era uniformemente acogedor. No tenían infraestructura institucional, ni edificios establecidos, ni fondos. Lo que tenían era el uno al otro. Hechos 2:46 describe su vida juntos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La alegría es notable. Estas no eran personas que prosperaban según ninguna de las métricas que la cultura circundante habría aplicado. Su alegría venía de la calidad de su unión,
de la experiencia específica de ser conocidos y cuidados en una comunidad que se había elegido mutuamente porque había sido elegida por algo más grande que ellos mismos. Cuando el miedo se propaga, la comunidad importa. Las familias que oran juntas, los vecinos que se ayudan mutuamente, los creyentes que eligen la unidad pueden convertirse en señales de esperanza en un mundo sacudido. Segunda de Corintios 1:4 establece una lógica que tiene consecuencias prácticas muy específicas para las comunidades que están atravesando periodos difíciles. Que el consuelo que Dios da no está diseñado para quedarse en la persona que lo recibe. Está diseñado para moverse. El que ha sido consolado en la tribulación tiene algo que ofrecer a quien está en tribulación que la persona que nunca ha estado en ese lugar no tiene de la misma manera. No porque el sufrimiento sea necesario o bueno en sí mismo, sino porque la experiencia de haber sido sostenido en el momento en que los apoyos normales fallaron, produce un tipo de presencia que el sufrimiento ajeno puede reconocer y que la simpatía de superficie no replica. La familia que perdió su hogar en un tornado y fue sostenida por la comunidad y reconstruyó su vida, no solo tiene una historia de recuperación, tiene una capacidad de sentarse con otra familia en el mismo momento que esa familia está experimentando ahora. Esa capacidad es un don que el sufrimiento produjo y que la recuperación no cancela sino que activa para los demás. El consuelo se recibe, se mueve, y en su movimiento cumple algo que ningún individuo aislado podía cumplir solo. La iglesia primitiva era una comunidad que había recibido un consuelo extraordinario y que lo expresaba de la manera más concreta posible, compartiendo lo que tenía, comiendo juntos, permaneciendo juntos con una consistencia que el texto en Hechos 2 describe como diaria, no semanal. No cuando las circunstancias lo hacían conveniente. Diariamente en el templo y en las casas, con una presencia el uno para el otro que era incompatible con la distancia segura del observador. La alegría que describes en Hechos 2:46 no era el producto de que las circunstancias externas fueran favorables, porque no lo eran. Era el producto de una comunidad que había elegido permanecer unida alrededor de algo que valía más que la comodidad individual, y que esa elección, renovada día a día, estaba produciendo el tipo de calidad de vida compartida que ningún arreglo de conveniencia mutua puede generar. En tiempos en que el mundo fuera de la comunidad está produciendo señales de inestabilidad, la calidad de la vida adentro de la comunidad no es un asunto privado. Es un testimonio. Mateo 5:16 es el llamado que emerge de todo esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No sientan su luz. No reconozcan internamente que tienen luz. Alumbren. El verbo es activo, público, direccional. La luz va a algún lugar, afecta el entorno a su alrededor. Una comunidad de personas que ha recibido consuelo y construido sobre roca y se ha quedado cuando quedarse era difícil y ha hablado paz en el medio de tormentas y ha usado su posición cuando se necesitaba posición, es una comunidad que alumbra. No porque estén actuando bondad para una audiencia, sino porque son la cosa real, en el mundo real, con luz real saliendo de ellos. Y el mundo que los rodea es diferente por eso. En tiempos oscuros, el llamado no es observar la oscuridad. El llamado es ser luz dentro de ella. Al otro lado del Atlántico, en una ciudad cuyas piedras cargan el peso de más historia que cualquier otro lugar en la Tierra, algo estaba sucediendo bajo la superficie. Jerusalén se asienta sobre estratos en capas de construcción antigua, las bases de cada era descansando sobre las ruinas de la era anterior, compactadas a lo largo de milenios en un registro geológico y arquitectónico de extraordinaria complejidad. Lo que yace bajo las calles y edificios de la ciudad moderna representaría, si se excavara y exhibiera completamente, un registro ininterrumpido de civilización humana que se remonta más atrás que la propia historia escrita. La ciudad se para sobre su propio pasado, y el pasado estaba empezando a moverse. Los informes de trabajadores en varias partes de la ciudad describían la aparición de grietas en estructuras que no habían mostrado ningún signo previo de debilidad, delgadas al principio, el tipo que podría atribuirse al asentamiento normal y descartarse sin gran preocupación. Pero las grietas estaban creciendo. En algunas áreas, el suelo que había soportado el peso de la piedra antigua durante generaciones exhibía señales de hundimiento, un lento descenso del material superficial hacia espacios que no deberían haber estado vacíos. Los temblores que contribuían a estos cambios no eran, por estándares sismológicos, eventos dramáticos, pero eran persistentes y acumulativos. Lo que un terremoto más grande hace en un evento violento, los temblores más pequeños repetidos lo logran con el tiempo. Trabajan en los bordes de las cosas, aflojando lo que una vez estuvo apretado, ensanchando lo que una vez era una línea delgada, transformando lo que una vez era una conexión estable en un punto potencial de falla. En una ciudad construida como está construida Jerusalén,
donde la mampostería antigua descansa sobre capas de piedra aún más antigua, donde los cimientos de una civilización ahora soportan el peso de edificios erigidos por varias civilizaciones posteriores encima de ellos. Incluso el movimiento moderado del suelo acarrea consecuencias. Una pared que parecía sólida por la mañana podría presentar una imagen diferente por la tarde si el sustrato debajo de ella ha estado trabajando bajo estrés lateral repetido. Las calles sobre vacíos subterráneos desarrollan hundimientos sutiles. El suelo fracturado por debajo de la superficie comienza a expresar esa fractura en la superficie. El peligro no siempre es inmediatamente visible, y esa invisibilidad es parte de lo que lo hace serio. La gente continúa caminando por estas áreas, estacionando bajo estas paredes, apoyándose en estas estructuras, sin saber que la confianza que han extendido al suelo bajo sus pies no está siendo devuelta con la misma fiabilidad. Lo que sucedía bajo el suelo de Jerusalén tuvo su eco, en un registro diferente, sobre él. El cielo sobre la ciudad comenzó a comportarse de maneras que las personas que habían vivido allí durante décadas describían como diferentes. Las nubes que se formaban sobre la ciudad parecían más pesadas de lo habitual, más sustanciales, reuniéndose en formaciones que se sentían deliberadas más que aleatorias. La suavidad que las nubes normalmente cargan, la cualidad que atrapa la luz, que las hace hermosas con la luz matutina y vespertina, fue reemplazada por algo más oscuro y más denso, formaciones que se reunían y se sostenían en lugar de derivas. Luego comenzaron los rayos, y lo que llamó la atención de la gente sobre ellos no fue su poder, sino su persistencia, sin el alivio que los rayos típicamente acompañan. Se supone que la lluvia debe seguir. La tensión en el aire que se acumula antes de una tormenta eléctrica se supone que debe descargarse no solo a través de los propios rayos, sino a través del evento enfriador, liberador y limpiador de la atmósfera de una lluvia fuerte. Pero los rayos llegaron, y llegaron de nuevo, y llegaron una tercera vez, y el aire permaneció cargado y el cielo permaneció seco. Los golpes eran agudos y frecuentes, cortando a través de las nubes reunidas con una urgencia que, para quienes miraban desde la ciudad abajo, parecía casi frustrada, como si el cielo estuviera tratando de liberar algo que no podía soltar del todo. Más allá de las afueras de la ciudad, en las regiones desérticas circundantes, cuya aridez es una característica tan definitoria como la mampostería de la ciudad, el polvo se elevaba en columnas estrechas y retorcidas desde el suelo del desierto. Tornados de polvo no son desconocidos en entornos muy áridos, pero su formación requiere condiciones específicas que no se alinean con frecuencia, y su aparición en el contexto del patrón más amplio de perturbación atmosférica hizo que incluso quienes los habían visto antes miraran dos veces. En los Estados Unidos, el humo de incendios forestales transformó el cielo en un rojo saturado, espeso y opaco, que convirtió la luz filtrante en el color de la última hora de la tarde, independientemente de donde se encontrara realmente el sol. En Australia, la combinación de tormentas de polvo y temporadas de incendios pintó horizontes enteros en tonos de carmesí profundo. En China, las comunidades publicaron fotografías de cielos que no coincidían con ningún vocabulario cromático familiar del clima normal. Cada evento, examinado de manera aislada, lleva una causa local específica. Pero hay algo en la acumulación de estos eventos, en el hecho de que dentro de un periodo de tiempo comprimido se documentaban cielos inusuales en múltiples continentes simultáneamente, que resiste la comodidad de la atomización pura. La identidad del desierto está construida sobre la sequedad. Esto no es meramente una observación geográfica. Es un hecho cultural, un hecho social, un hecho arquitectónico. Todo sobre la forma en que las personas viven en las regiones desérticas está moldeado por la suposición de que el desierto seguirá siendo lo que siempre ha sido: caliente, árido y predecible en su carácter fundamental. Las ciudades construidas en las regiones desérticas de Oriente Medio fueron diseñadas alrededor de esa suposición. En Dubái, Omán y Abu Dhabi, la arquitectura de la vida diaria descansa en la confianza de que ciertas cosas sobre el entorno pueden tomarse como fijas. Esa confianza fue desafiada en una ventana de horas. Los totales de lluvia que tomarían meses en acumularse bajo condiciones regionales normales llegaron dentro de un solo día. Los informes documentaron precipitaciones en el rango de 100 a 500 milímetros cayendo en horas. Las calles diseñadas para mover el tráfico peatonal y los automóviles se convirtieron en canales para el agua que se movía demasiado rápido y en demasiado volumen para que cualquier sistema de drenaje estándar pudiera redirigir. Los vehículos fueron arrastrados. Los pasos inferiores se convirtieron en piscinas. Áreas que nunca habían inundado dentro de la memoria viva de personas que habían crecido allí estaban bajo el agua antes de que terminara el día. La velocidad fue lo que separó este evento de la categoría del clima excepcional, pero comprensible. La normalidad estaba allí, y luego estaba la inundación, y la transición entre ellas se midió no en días sino en horas. Si el desierto puede inundarse tan rápido, la pregunta implícita es: ¿qué más puede cambiar con la misma velocidad?
Entre las cosas que la inestabilidad del suelo de Jerusalén estaba produciendo, un descubrimiento se destacó de los demás. Los trabajadores que lidiaban con los efectos del movimiento del suelo descubrieron, bajo capas de tierra y piedra que no habían sido perturbadas en un número desconocido de años, una losa. No un fragmento aleatorio de mampostería antigua, no el tipo de elemento arquitectónico roto que la construcción en Jerusalén encuentra rutinariamente y cataloga y deja de lado. Esta era intencional, grabada con precisión, preservada por cualquier combinación de profundidad y densidad que la había protegido, y claramente colocada donde fue encontrada por alguien que había tenido la intención de que estuviera allí. Las marcas en su superficie eran inusuales. Los académicos y expertos que examinaron la documentación temprana de la losa se encontraron alcanzando marcos que no produjeron un consenso cómodo. Los símbolos eran precisos, pero no claramente asignables a ninguno de los sistemas de inscripción conocidos de las civilizaciones que habían ocupado Jerusalén a lo largo de su larga historia. Estaban dispuestos en patrones que sugerían intencionalidad más allá de la simple decoración. Y entre los símbolos que atrajeron la atención más sostenida estaban los que algunos investigadores asociaron con imágenes proféticas, específicamente el tipo de imágenes que históricamente han estado vinculadas al concepto de una confrontación final y decisiva. El debate académico sobre la interpretación fue inmediato e intenso, como siempre lo es cuando un descubrimiento significativo toca un territorio que tiene peso tanto histórico como teológico. Pero el debate sobre lo que significaba la piedra existía junto a una pregunta que ninguna experiencia académica podía responder con certeza. ¿Por qué fue encontrado esto ahora? Jerusalén ya estaba en un estado documentado de inestabilidad. El suelo ya estaba produciendo señales que exigían atención. Y en medio de todo eso el suelo se abrió y ofreció algo que había estado esperando bajo la superficie, sellado en la oscuridad, por más tiempo del que nadie podía determinar con precisión. El libro de Daniel describe palabras y visiones selladas hasta el tiempo del fin, sugiriendo que ciertas revelaciones siguen un calendario que no está determinado por los investigadores que las encuentran o las civilizaciones que las albergan. Algo que estuvo mucho tiempo oculto salió a la superficie en este momento particular. Eso vale la pena sentarlo, despacio, sin apresurarse a descartarlo ni a dramatizarlo.